ir arrancando la presentación de ProteinLeg, que, como comentaba, ProteinLeg es un grupo operativo supraautonómico. Entonces, en primer lugar, es importante mencionar o explicar qué es un grupo operativo, ¿no? Pues los grupos operativos son agrupaciones de actores de distintos perfiles que se asocian para desarrollar un proyecto de innovación con el objetivo de resolver un problema o aprovechar una oportunidad desde un enfoque de acción conjunta y multisectorial. Reciben subvenciones para la ejecución de estos proyectos a través de la AEI-AGRI en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. También es importante mencionar el papel de la DG de RIFA, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, que es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de las ayudas. El proyecto ProteinLeg cuenta con un presupuesto total de más de €500,000, de los cuales casi en su totalidad están subvencionados, en un 80% por fondos FEADER y en un 20% por fondos nacionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bien, el grupo operativo ProteinLeg está integrado por una serie de empresas que son las que veis aquí, de un marcado carácter superautonómico. Podéis ver en el mapita que hay representantes de las 4 provincias gallegas, así como de Navarra, La Rioja, Madrid y también de Almería. Pero además también es un equipo multidisciplinar. Formamos parte de ProteinLeg, empresas, centros de investigación, universidades, fundaciones y asociaciones, cada una expertas en un ámbito concreto, de tal forma que al trabajar juntas, pues podemos llevar a cabo un proyecto de la complejidad de ProteinLeg. Las entidades solicitantes son Ramiro Arnedo, MIMIC, Centro Tecnológico de Carne, FEUGA, Almacenes Gamayo y la Misión Biológica de Galicia, que es un organismo dependiente centro de investigación dependiente del CSIC. Como entidades subcontratadas contamos con la Universidad Complutense de Madrid, el CNTA y la empresa Proceeds Hybrid. Y como entidades colaboradoras con las asociaciones AEL, AGACA, ADEGAL, BioVegen y Asoporcel. Bien, pues en primer lugar también quiero comentar un poco pues en qué contexto surge esta iniciativa. En primer lugar, a nivel europeo, no solo nacional, el déficit de proteínas de origen vegetal es del 70%. Esto quiere decir que la balanza comercial entre oferta y demanda de proteínas de origen vegetal está clarísimamente inclinada hacia la demanda. No somos capaces de satisfacer la demanda. También, ya en el sector ganadero, existe una enorme dependencia de las importaciones de soja como fuente de proteína para la elaboración de piensos compuestos para nuestro ganado, ya sea vacuno, porcino, aviar. Además, la sociedad exige cada vez más alternativas a la proteína de origen animal que sean sostenibles y saludables. Todo esto hace que exista una gran necesidad de fomentar esfuerzos hacia el cultivo de fuentes de proteína vegetal, es decir, hablamos de diversificación de estas fuentes de proteína vegetal. El proyecto ProteinLeg se ha centrado en las legumbres por diversos motivos. Uno de ellos es que necesitan o requieren una baja cantidad de fertilizantes gracias a su gran capacidad de fijación de nitrógeno. Asimismo, son capaces de incrementar la producción en cultivos rotativos y también disminuyen la degradación de la tierra. Asimismo, por sus características nutricionales, son una parte fundamental de la dieta mediterránea, gracias a su bajo índice glucémico, su buen perfil antioxidante, su capacidad de retención de agua y de absorción de grasa, entre otras características. En el proyecto nos hemos centrado en estas 5 variedades de legumbres: judías, habas, garbanzos y altramuces y guisantes, que son con las que se están llevando a cabo los diferentes ensayos. El objetivo, por tanto, del proyecto ProteinLeg es el desarrollo de nuevas fuentes de alimentos, tanto para alimentación humana como para alimentación animal, que sean ricos en proteínas vegetales, a partir del cultivo sostenible e innovador de variedades tradicionales de leguminosas.
También nos hemos marcado 3 objetivos específicos, que son, en primer lugar, el desarrollo de cultivos de leguminosas innovadores, rentables y eficientes en el uso de los recursos. Por otro lado, mejorar la calidad y la cantidad de las proteínas de estas leguminosas. Y, a partir de estas leguminosas, desarrollar nuevos productos alimenticios de origen vegetal que sean ricos en proteínas, tanto para alimentación humana como para alimentación animal. Y para ello tenemos 4 grandes bloques de trabajo, en los que tampoco me voy a detener mucho. El primero de ellos sería la selección de las variedades tradicionales de leguminosas mejor adaptadas, en lo que hemos llamado agrobiodiversidad, primer paquete de trabajo. El segundo de ellos es la sostenibilidad, es decir, con estas variedades de leguminosas que hemos seleccionado, buscar cómo mejorar su productividad mediante enfoques sostenibles. Y luego un tercer paquete, que es el de formulación, que sería ya el diseño de nuevos alimentos ricos en estas proteínas de origen vegetal, tanto para alimentación humana como para alimentación vegetal. Y una última etapa, que sería la etapa de validación, donde se harían diferentes ensayos, diferentes pruebas para validar estos alimentos como alternativas reales, tanto a la proteína animal como a la soja. Bien, ¿y qué impactos, qué beneficios esperamos del proyecto? Bueno, pues esperamos que tenga una influencia positiva en estos 3 ámbitos, el económico, el medioambiental y el social. A nivel económico, el proyecto contribuirá al fortalecimiento del tejido empresarial en el sector agrario y de la alimentación. A nivel medioambiental, destacar sobre todo la recuperación de estas variedades tradicionales de leguminosas que se estaban perdiendo. Fomentamos, por tanto, la biodiversidad en la agricultura. Y a nivel social, pues una dinamización del medio rural, que se traduce en una lucha contra el abandono rural, la preservación del medio natural y la creación de empleo joven, cualificado y diverso. Estamos llevando a cabo numerosas acciones de divulgación, como puede ser perfectamente esta jornada, dirigidas todas ellas a pues todos los agentes de la cadena de valor del sector agroalimentario y al público en general. Acciones como notas de prensa y publicación de artículos. Aquí veis algunos ejemplos de noticias que han salido en prensa recientemente sobre el proyecto. Y también mediante la generación de material descargable disponible para su descarga, evidentemente, para todo aquel que quiera, como pueden ser la infografía del proyecto, cartel, trípticos, etcétera, etcétera. Todos estos materiales están tanto en español como en inglés. Y por último, aquí si me quiero detener un poquito más, comentar la web del proyecto, proteinleg.es, donde podéis aquí en esta diapositiva ver una captura de pantalla, donde tenéis toda la información acerca del proyecto. Así como en la pestaña de divulgación tenéis 2 subsecciones, una de noticias y otra de materiales de difusión. En la de noticias actualizamos todas las novedades que hay sobre el proyecto, asistencia a ferias, charlas, en fin. Y en materiales de difusión precisamente tenéis disponibles todos los materiales que vamos generando en el marco del proyecto. Y nada más, comentaros que también tenemos a disposición de todo el mundo el correo electrónico info@proteinleg.es para todo aquel que quiera ponerse en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de esa vía. Y también invitaros a seguirnos a nuestras redes sociales, a través de nuestras redes sociales. Tenemos LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube, que me acabo de dar cuenta que no lo incluí. Pero bueno, en cualquiera de estas redes sociales, buscando Grupo Operativo Proteinleg, nos podréis encontrar. Y también, en la web proteinleg.es, como comentaba. Y nada más del proyecto. Ya vamos a dar paso a la siguiente parte de la charla. Que es la primera de una serie de charlas que se organizan en el marco del proyecto Proteinleg y que va a estar centrada, como el nombre indica, en cuál es la situación de la ganadería actualmente, centrándonos sobre todo en la ganadería a nivel gallego y en cómo está afectando la guerra en Ucrania a la ganadería, ¿no? El tema de los precios, en fin. Para ello contamos con la participación de Erika Pazos, de Almacenes Gamayo,
de Lucio García, de la Fundación Centro Tecnolóxico da Carne. Contamos tamén con Higinio Mougán, de AGACA, perdón, la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, y con Cruz Castro, de Asoporcel, que es la Asociación de Criadores de Raza Porcina Celta. Así que, hola a todos. Hola. Y nada, ya dejo de compartir mi pantalla. Y nada, pues empezamos esta mesa redonda, este foro de debate. En primer lugar, yo creo que sería conveniente situar cuál era la situación de la ganadería antes incluso de que estallara la guerra hace un par de meses, 3 meses. Entonces, la primera pregunta que os lanzo es precisamente esta, ¿no? Contextualizar un poco en qué situación se encontraba la ganadería gallega y también el tema de, bueno, pues, suministro de piensos y demás, un poco a raíz de la pandemia. ¿Cuál era la situación? Bueno, pues comienzo yo un poco. A ver, sí que es verdad que, al igual que el resto de materias primas, la pandemia global del COVID-19 ha sido como un poco el detonante de un incremento de precios en los cereales. Tras muchos años atrás, donde veíamos que el comportamiento de los precios era un poco más lineal, que no había esas alteraciones, bueno, pues nos hemos encontrado que con el COVID-19 todo se ha incrementado con respecto a las materias primas y eso conlleva que, bueno, pues la realización de piensos y demás fuera todo en aumento. Nosotros tenemos un problema con la soja, de aquí también el proyecto de Proteinleg, que dependemos de que la soja sea prácticamente el 100% importada. Entonces, bueno, creemos que este proyecto concreto, también con respecto a las leguminosas, puede ser muy interesante para obtener esa proteína y así que esos piensos no sean tan, bueno, que los piensos, la fabricación y demás, no tenga esos precios tan elevados. Pero bueno, ¿cómo creemos eso? Que el COVID-19 ha sido un poco el detonante del incremento de los precios que hemos tenido. Como esa bomba que estalla un poquito, que está ahí, bueno, eso, llevamos muchos años con unos precios bastante lineales y bueno, aunque en el COVID-19 la producción mundial era buena, el encarecimiento de los fletes marítimos pues también estaban detrás de esa subida. Y bueno, un poquito eso así a grandes rasgos lo puedo contar. Bueno, pues si queréis continúo yo y os cuento un poquito en cuanto cómo lo vivimos desde Porcocelta. Sí, a ver, nuestro caso es un poco particular. No me atrevería a hablar de la situación de la ganadería en Galicia basándonos en lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, porque realmente en Galicia hay unas 30.000 granjas de porcino y nosotros representamos como mucho a 150. Entonces, no podemos ser representativos. Y digo que en nuestro caso es un poco particular porque evidentemente la pandemia nos marcó un antes y un después, como en todos los sectores y en la ganadería gallega. Pero en nuestro caso lo que hizo fue que siguiera manteniéndose la demanda e incluso aumentando la demanda de la carne y los productos de Porcocelta, lo que hace que no seamos capaces de cubrirlo con la oferta que hay ahora mismo, que mantuviéramos los precios de venta de los ganaderos a las industrias e incluso que se incrementaran. Y realmente nuestro problema vino con el aumento de las materias primas y de los piensos, que empezó con la pandemia, que se fue escalando y que ya mucho antes de que empezara la guerra en Ucrania se dispararon hasta el punto de llegar a ser el doble de lo que se estaba pagando hasta el momento. Y entonces, claro, la situación es que los costes de producción en estas granjas de porcino
en las que el 70 o el 80% del coste de la producción es la alimentación, nos ha llevado a que prácticamente no se cubran los costes. Que supongo que será un poco lo que le pasa al resto de la ganadería, cada uno con sus particularidades. Efectivamente, bueno, buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y de compartir un poco las reflexiones o la visión de las cooperativas, en fin, de cómo está este tema de los aprovisionamientos de la alimentación animal. Decir básicamente que ante la pregunta de cómo estábamos a raíz, bueno, y cuál era nuestra situación hasta la pandemia, lo que podemos decir básicamente es lo siguiente, que desde el año 2012, donde fue la última sacudida importante en precios de las materias primas y sobre todo también de los piensos, veníamos a un mercado bastante estable, bastante estable hasta agosto. Yo diría que veníamos de un mar en calma hasta agosto del año 2020, ¿no? Básicamente la razón, la situación que se fue generando a raíz de la pandemia básicamente fue la siguiente, ¿no? Nos encontrábamos que veníamos con unos balances muy ajustados en materias primas, así que básicamente había muy pocos stocks, hay muy pocos stocks en los mercados. En el año 2020 pues estaban los stocks limitados. Veníamos también con serios problemas que seguimos teniendo y yo creo que nos van a acompañar toda la vida, todos los problemas climáticos y que las expectativas de más producción y de más pues no se acababan de cumplir, ¿no? Y bueno, lo que ha pasado con la pandemia es básicamente que el primer golpe, pues evidentemente no fue nada, pero cuando se paralizó todo, cuando vino, digamos, todo el proceso de quedarnos en casa, pues eso bajó los consumos de carburantes y eso hizo que evidentemente pues en cierta medida no hubiese ningún problema hasta que empezamos a reactivar la economía. Entonces en ese momento es cuando empiezan a aparecer los problemas. Y los problemas aparecen en agosto del año 2020 con ya fuertes incrementos de precios pues en las materias primas básicas. Evidentemente las materias primas de alimentación animal, de alimentación humana y también, como no, de los carburantes y de los minerales en general. Ahí empezó una escalada de básicamente del petróleo y eso disparó, como apuntaba anteriormente, pues disparó los fletes, los barcos se pusieron imposibles, incluso a esto se le añade cierto espíritu de acaparación que hubo por el efecto de la peste porcina africana, que determinados países pues, pretenden aprovisionarse, incluso otros por suministrar. Se genera un cierto caos y bueno, eso para las materias primas en el año 2020, bueno, nos coloca en una situación a febrero de este año, del año 2022, donde durante todo el año 2021, pues igual nos encontramos con crecimientos entre un 20 y 30% de los precios medios en costes de alimentación, en término medio, incluso con dificultades, ¿no? de abastecimiento, con ciertas dificultades de abastecimiento, ¿no? Eso antes, ya dije, de la previa a la guerra, ¿no? La guerra de Ucrania, que es el colmo de los colmos. Sí. Hola. Nada, por concluir un poco, casi está todo dicho de donde partíamos, un poco el último toque de la guerra de Rusia-Ucrania, lo que ha venido es a una doble escenario de déficit por un lado de materias primas, ya que bueno, pues tanto Rusia como Ucrania son en buena parte el granero de Europa, y por otra parte una crisis energética, con el alza de los precios de los insumos, con lo cual hasta la producción propia va a ser cara. Y además es que nos metemos en una escalada de alza de precios. Leí ayer que la India, que es el segundo productor de
de trigo, cierra las exportaciones porque prevé un mal año. También España venía muy buen año, pero con las últimas sequías y las no lluvias, Castilla no va a tener unos muy buenos rendimientos en cereales y en leguminosas, que es donde se siembra principalmente en las dos Castillas los guisantes para producción de proteína. O sea que no es muy halagüeño el futuro, creo que no va a quedar. Y luego, por rematar, una última reflexión, y es que quizás estamos dejando en manos de los mercados, y a veces los mercados no regulan todo. Y a lo mejor algunas políticas como las que había antaño del SEMPA y de tener ciertos volúmenes de materias primas y que la agricultura y ciertos productos agrícolas fueran estratégicos para un país, a lo mejor había que volver a pensar en ese tipo de políticas. Sí, yo con respecto a esto último que apunta Lucia, evidentemente ya se desató, ya se comentó en su momento en el año 2012. De hecho, el único presidente del G7 que lo puso encima de la mesa fue en este caso Nicolás Sarkozy, en aquel momento donde apuntaba que si queríamos evitar las hambrunas que se produjeron básicamente en África en el año 2012 y toda la famosa primavera árabe con revueltas, pues evidentemente teníamos que regular el mercado mundial. En este momento está sucediendo lo mismo y yo creo que va a empeorar. Todavía hasta el día de hoy, pues eso no se ha percibido, no ha llegado al consumidor final, pero sí, evidentemente tenemos a África en una situación de calamidad inmediata. Ya no es un problema esto de alimentación animal, sino esto es un problema serio y muy serio de alimentación humana. Y bueno, pues países como, pues no sé, pues por decir uno, como puede ser Egipto, que vive total y absolutamente a las importaciones de Ucrania. Y no solamente Egipto, sino todo lo que es Oriente Medio, etcétera, etcétera, donde realmente los consumos de alimentos procedentes digamos, del trigo de esos países es brutal. Bueno, lo de la guerra de Ucrania es una locura, no solamente ha puesto todo de patas para arriba porque ha puesto los cereales en las nubes. El hecho mismo de que haya guerra en el Mar Negro pues imposibilita, pone en condiciones muy difíciles el comercio de los otros países que no están en guerra, pero de hecho está habiendo problemas serios para sacar cereales de otros países que también son exportadores por el Mar Negro, por el miedo a que les caiga de sorpresa, ¿no? Y tenemos ahí un problema, bueno, se dice que más o menos que hay sobre 25 o 30 millones de toneladas de cereales en Ucrania que no salen o que se están incluso bombardeando, ¿no? Y cualquier intento de poner en circulación esos cereales, eso yo creo que es inútil porque evidentemente si Occidente le está cerrando la puerta de suministro de divisas a Rusia limitando el comercio de carburantes, pues Rusia evidentemente va a limitar lo que es el comercio de Ucrania en temas de cereales, con lo cual los puertos están minados, Desminar los puertos, eso llevaría aproximadamente, parece ser que sobre 6 meses. Los ferrocarriles de Ucrania no funcionan, no tienen el mismo ancho que los ferrocarriles europeos, le pasa como a España, tienen un ancho diferente, con lo cual no hay trenes que permitan circular pues, por los ferrocarriles de Ucrania con los ferrocarriles europeos. Y bueno, ya no con el tema de evidentemente, el tema de los transportes por carretera, que contaros, ya tenemos bastante problemas como para que aún por encima pues pongamos a millones de camiones circulando por la Unión Europea que no los tenemos, aparte de que no los hay, es decir, que entonces ya no, es imposible, ¿no? Hay una previsión, circulaba estos días una previsión muy curiosa, se decía que Ucrania podría, bueno, que había dicho Ucrania que había sembrado más o menos creo que entre el 60 y el 70% de todas las tierras, que iba a haber más o menos el 60-70% de cosecha,
Y lo que dicen los expertos por aquí es que eso es imposible, que posiblemente, primero, Ucrania no tuvo acceso a los fertilizantes, a los abonos de Rusia, que es el gran proveedor mundial de abonos, y que eso por un lado, y segundo, que si no se abona, si se siembra menos, si no se abona, la previsión es que, bueno, en el mejor de los casos se llegaría a un 40%, 50%, no se sabe, ¿no? Pero en todo caso, si se cosecha un 50%, ¿cómo sale de ahí? No hay posibilidad de sacarlo tampoco, con lo cual yo creo que Ucrania se ha perdido en cierta medida para el comercio mundial, por lo menos hasta que digan que esto de la guerra que termina, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación. Y yo creo que a corto plazo lo que podemos esperar es muy poco. En ese sentido, de que los precios van a seguir muy altos, o yo creo que van a seguir altos, y después con cuestiones muy curiosas. Apuntaba Lucio una que realmente pues yo creo que es una anécdota, ¿no? Ya casi comentarla. Yo cuando bueno, estaba preparando un poco pues este tema, los últimos datos, la última información que tenía de la semana pasada era más o menos que esto se iba, bueno, la tendencia era estabilizarse los precios, posiblemente una cierta tendencia a disminuir. Bueno, India cerró la exportación y se han disparado los precios un 10%. Entonces, ¿cómo estamos? En una situación de absoluta volatilidad. En un día, una decisión de un gran estado como es India, exportador sobre todo para Oriente, bueno, pues ha implicado una suba ese mismo día de un 10%. ¿Eso qué va a suponer después a medio plazo? Cuando digo medio plazo estoy hablando de semanas. Hombre, yo me imagino que repercutirá, pero no será en ese porcentaje, pero imaginaros, simplemente una noticia de un país que cierra, pues se dispara el precio en un día un 10%. Eso es realmente impensable, ¿no? Un poco la situación que hay. Yo quería haceros una pregunta. Es que, por ejemplo, también a raíz de la guerra, bueno, pues se está viendo el problema de abastecimiento del gas ruso, ¿no? Entonces hay muchos países que están buscando, países europeos que están buscando alternativas al gas ruso y están recurriendo pues, a países del Golfo Pérsico, incluso Estados Unidos, etc. Entonces, ¿hay algún otro país que pueda ser alternativa a las importaciones de alimentos de Ucrania? Quiero decir, ¿se podría buscar esa falta de producto de Ucrania, ir a buscarlo a algún otro país, o no es tan fácil? Bueno, yo ahí solamente se me ocurre que el único, digamos, el único gran país, entendido esto como un único país, sería la Unión Europea, capaz de dar respuesta en cierta medida a un incremento, y de hecho se habla ya de un incremento aproximado de 10 millones de toneladas. Pero 10 millones de toneladas que no van a cubrir las necesidades. Bueno, básicamente van a cubrir ciertas necesidades de Europa, van a incrementar las exportaciones de Europa, pero eso no va a cubrir de todo lo que, ni mucho menos de lo que se estaba, en este caso, suministrando Ucrania, sobre todo de cara a los países de África, ¿no? Aquí es una cuestión muy importante que a veces nos dificulta entender la gravedad del tema a los europeos. Los europeos tenemos una costumbre que esperemos conservarla muchos años, que es que desayunamos todos los días, comemos al mediodía y cenamos. Y es una costumbre estupenda, pero que en otros países empiezan, en algunas zonas, muchísimos millones de personas, pues igual no cenan, o igual no desayunan, igual solamente tienen una única comida al día, ¿no? Entonces, el problema, había un estudio en ese sentido, que el problema es que cada punto, creo que era que cada punto que subía porcentualmente los precios de los cereales, por cada punto porcentual, no sé cuántos millones de personas se quedaban sin comer.
y se quedaban, pues, el que estaba cenando, pues igual se queda sin cena y se queda con desayuno y comida. Y el que, bueno, y claro, y hay gente que se queda sin ninguna comida, ¿no? Que esto es lamentable. Entonces, la cuestión, Europa va a producir más cereales, pero eso no va ni mucho menos a bajar los precios, y eso no va a repercutir en el tema, sobre todo, de la hambruna que se va a desatar de una forma tan tremenda en África y sobre todo en Asia, e incluso en países. Yo tengo dudas de que, bueno, ya hubo problemas en su momento bastante serios en un país que simplemente le va a afectar mucho la subida del maíz, como es el caso de México. México importa bastante maíz de Estados Unidos. Yo me imagino que, hombre, supongo que está mejor económicamente en México, pero en otras ocasiones, con las subidas del maíz de Estados Unidos, México lo ha pasado mal. Millones de personas en México lo pasan mal porque viven del pan de maíz, ¿no? Entonces, esto es una bomba de relojería lo que estamos viviendo. Bueno, es como yo lo veo. Sí, algún dato más en la línea que comenta Higinio. Claro, fijaros que veníamos con una política de que casi era mejor no sembrar, de que daba lo mismo, de que cualquier manera, de que nos obligaban a dejar un 5% de barbecho. Todo eso llevaba consigo que tampoco haya habido grandes tecnologías ni investigación en estos productos como leguminosas, el que tratamos hoy. Se ha sembrado mucho, algo más, ese 5% se ha permitido sembrar, pero la verdad es que se ha sembrado mucho o sin abono o muy deficitario en abono. Con lo cual, las grandes producciones no van a ser, no va a haber unas grandes producciones. Yo, por lo que se ha hecho en parte en Castilla y en buena parte de la línea también, que lo tenemos más cercano en cuanto a cereales, es que se abonó sin abono, esperando a primavera, y si venía buen año, pues ya se le aportaría algo de nitrógeno. Pero claro, con los nitrógenos que han doblado, casi triplicado en algunos casos, el precio, pues se va a echar aquello, pero mirándolo mucho, ¿sabes? Entonces no hay grandes producciones. Comentábamos antes la fragilidad de este mercado con una simple noticia de un país como India. Mira, es más frágil, aunque se atravesó un barco en el canal de Suez, la que montó. O sea, una crisis de suministro porque se atravesó un barco en un canal. O sea, que es que, cuidado, estamos dejando todo en manos del mercado y de las exportaciones, libre mercado, y a lo mejor hay que ir teniendo algo de reservas y produciendo algo de cercanía y teniendo reservas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Lucio, es así. El problema que tenemos nosotros y todos los países es que somos muy dependientes de las importaciones a todos los niveles y nos hemos dejado ir en ese sentido, y las políticas nos han dejado ir en ese sentido, y dependemos de todo lo exterior. En el momento en el que nos falla es cuando tenemos estas crisis, y nos van a fallar ahora y en el futuro y más allá. Porque si no son las sequías o las condiciones climatológicas y las malas cosechas, van a ser conflictos bélicos o diplomáticos o cualquier otra inestabilidad política lo que nos va a afectar. Entonces, yo creo que habría que ir mirando soluciones, ir viendo un poco más allá, ir dirigiendo las políticas a ser un poco más autosuficientes en nuestra medida y en nuestras posibilidades, y ir dependiendo cada vez menos, pues, de esos mercados exteriores. Y quizá ahí yo creo que nos está fallando un poco, a todos en general. Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, y la verdad, poco más que añadir a todos esos problemas que nos están generando que estemos en parte en esta situación. Y aquí en Galicia, bueno, y España, tenemos esa capacidad. Podríamos hacer frente, porque lo que comentabais antes, ¿no? Al final, esta crisis ha puesto de manifiesto
el gran riesgo que es el depender de las importaciones de terceros países. Y hablábamos incluso de la soja, que es una dependencia brutal. Y España realmente tiene esa capacidad de reducir esta dependencia de las importaciones con el autoabastecimiento. A ver, yo considero que es complicado, primero porque ya no tenemos superficie, quiero decir, estamos hablando de importaciones de países que tienen unas producciones muy grandes porque tienen mucha superficie para cultivar. Nosotros ya no tenemos esa posibilidad y tenemos una ganadería muy intensificada. A lo mejor lo que teníamos que hacer es buscar el equilibrio, extensificar más y hacer a las explotaciones igual no autosuficientes al 100%, pero en nuestro caso, vale que son explotaciones pequeñitas y de tamaño reducido, yo creo que escogiendo los cultivos adecuados y las plantaciones adecuadas podían suplir una gran cantidad de los costes de alimentación que proceden de las materias primas que vienen de países exteriores. Sí, a ver, yo creo que nos encontramos ante un gran elefante, ¿no? Y ante un gran reto, ¿no? Entonces, ¿cómo se come un elefante? Es algo que dicen los expertos estos que dan charlas. Dicen, oye, ¿cómo comemos un elefante? Pues yo diría que poco a poco, ¿no? Es un poco la conclusión. Pues, ¿cómo se come un elefante? Poco a poco. Yo creo que no podemos plantearnos grandes cosas en el sentido de grandes cambios que vamos a poder prescindir de las importaciones de soja y de las materias primas de alimentación. Otra cuestión es que, bueno, está bien que nos planteemos que evidentemente ese camino no es el adecuado, pero la realidad es la que es tosuda y nos, bueno, evidentemente o vamos a una economía total y absolutamente intervenida y eso pues no se vislumbra a medio plazo en la Unión Europea o realmente pues bueno, lo que habrá es pequeñas adaptaciones y pequeños ajustes y pequeñas que bueno irán en ese camino, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por supuesto, este proyecto, el ProInlex, pues entiendo que es un proyecto tremendamente interesante y muy necesario para avanzar en todo lo que tiene que ver precisamente con el incremento de las proteínas y de la producción de proteínas. Yo ahí entiendo, conocidos los retos y conocidos los objetivos del proyecto, yo ahí creo, si me permitís, pues meto leña en el fuego, por así decir. Entiendo que bueno, tenemos que avanzar mucho en eso, ¿no? Y, por ejemplo, hay una serie de producciones, sobre todo la producción de invierno que se hace aquí en Galicia, todo lo que son los forrajes de invierno, hacer forrajes mucho más proteicos, que reducirían, digamos, el consumo de la proteína importada, sobre todo para alimentación del vacuno, ¿no? Entonces, no sé, yo simplemente digo, voy a decir tonterías, porque como no soy experto investigador, pues nos podemos permitir ese lujo de decir tonterías, ¿no? Y algo tan simple como tener, por ejemplo, una buena mesa o un buen guisante de invierno que hiciera un buen estilo, que hiciera digamos, una buena proteína, avanzar en los desarrollos, en las semillas, conseguir ese, pues yo creo que sería genial, ¿no? Y tener esa combinación, pues igual con otro tipo de, bueno, aquí fue muy usado en Galicia hace tiempo y sigue siendo la mezcla de besa con avena, creo que era, y creo que con avena, sí, que suelen se suelen cosechar miles de hectáreas en ese sentido. Bueno, la besa, simplemente la besa, lo que dicen los ganaderos es que cuando viene un año muy húmedo, un invierno muy húmedo, pues que normalmente pues que encama y que se estropea y que no sé qué. Ver cómo tenemos una besa que se mantiene de pie, pesa al agua, no sé qué, que es más resistente, digamos que tiene un tallo más fuerte, yo qué sé, no sé. Ya digo que como no soy experto me permito el lujo de decir tonterías, ¿no? Y quien dice eso, pues lo mismo con el guisante, que cuáles son los problemas que tiene el guisante para que la gente no aprovechemos la siembra de guisante. Además,
teniendo la enorme ventaja que tienen tanto avesa como el guisante, como cualquier otra leguminosa, que es el hecho de que están nitrogenando y abonando, digamos, el terreno, y eso es genial. Es decir, porque eso es otra de las cuestiones. Los abonos se han disparado, ¿no? Y como ha apuntado ya Lucio, ¿no? Entonces, yo creo que avanzar en lo que son, sobre todo, forrajes de inviernos con alto contenido de proteína para, para enfilar en primavera y hacer unos buenos hilos, yo creo que eso es, bueno, eso es genial y eso es una necesidad absolutamente imperiosa y que el sector ganadero, sobre todo el vacuno, pues estaría deseando pues como agua de mayo, dicho sea, ¿no? Sí, yo creo que solo podemos, claro, sí, era un régimen autárquico que cada uno se produzca lo que consumimos, no será fácil ni deseable además, pero sí darle la importancia que tienen las materias primas y las materias de cercanía, porque bueno, cuando a esos costes de producción le pongamos los costes medioambientales de grandes desplazamientos y demás, a lo mejor, bueno, pues nos pilla luego que no tenemos producción propia. Pensemos que en cualquiera de las leguminosas, o sea, veía datos que de judías importamos el 85%, garbanzos el 75%, lentejas el 60% y soja prácticamente todo. O sea, que es que importamos la práctica totalidad, tanto para consumo animal como para consumo humano. Y creo que además importamos el 65% de los abonos minerales para fertilizar los cereales y otros. Y en la alimentación animal mezclas, además de las que comentaba Higinio, de tradicionales, beza, avena, hay una que está funcionando muy bien, triticale, guisante, hay otras en primavera con cebada y guisante. O sea que hay formas de producir algo de proteína, ensilarlo y demás, y luego ya también promocionar un poco los cultivos proteaginosos y leguminosos, o sea, productores de grano, pero ya para grano para hacer pienso. Y en ese sentido, un poco el guisante proteaginoso es el gran, la esperanza que puede producir. Tenemos alguno más, como las habas o los altramuces, pero bueno, en plan extensivo y demás, el guisante es el que está siendo tal. Y creo que solamente la mejora genética de las variedades un poco que tenemos o de otras y las mejoras de las técnicas de cultivos para que a los agricultores se les haga rentable y atractivo el cultivo es la única forma de fomentar. Hay unas pequeñas políticas a través de la PAC que se fomentan las leguminosas con una pequeña ayuda a mayores, pero son claramente insuficientes porque las hectáreas de leguminosas siguen cayendo año tras año y cada vez producimos menos. Con lo cual, un poco ahí tenemos en recuperar variedades, en mejorar variedades, si es para proteína, para producción, y luego, bueno, estudiar las variedades que teníamos bien adaptadas a nuestros terrenos, poner en valor la gran, además ya no solamente el porcentaje de proteína, sino la calidad de la proteína, que tenemos leguminosas con un perfil de aminoácidos muy óptimo con respecto a otras que nos vienen de importación. Todos sabemos garbanzos que comemos nosotros y garbanzos de importación que nos vienen y aquello no sabe lo mismo. O sea, que tenemos también una gran... o sea, que tenemos que producir, además de cantidad, para no depender de fuera, además tenemos material genético para poder ponerlo a punto en técnicas y en mejora genética para producir calidad. Pues yo de todo esto me quedaría con dos cosas. Primero, que evidentemente las naciones no podemos ser autosuficientes al 100% en todas las materias. Que sí podemos trabajar en reducir esa dependencia exterior y en potenciar los recursos que tenemos cada uno. Creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Y en segundo lugar, que evidentemente la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías es una parte muy importante en ese proceso.
Creo que todos colaboramos y participamos en proyectos pilotos, grupos operativos, en muchos tipos de investigaciones y de desarrollo de productos, y creo que es uno de los caminos que es importante. Lo que estabais hablando de estudiar estos cultivos y las aplicaciones que pueden tener es una parte muy importante. Yo quería haceros también otra pregunta, volviendo al tema de la ganadería. Y es que, bueno, en la presentación del proyecto yo mismo comentaba, ¿no?, que existe una enorme dependencia de la soja. Pero ¿por qué esa dependencia? Es decir, ¿por qué hemos acabado utilizando, no sé si si exclusivamente el 100% de la proteína vegetal viene o sea, el 100% de la proteína vegetal para piensos viene de la soja o es un porcentaje muy alto? ¿Qué es? ¿Por su contenido en proteínas? ¿Por su precio? ¿Una mezcla de todo? Bueno, la respuesta que dan los que trabajan en el tema es muy simple. Dicen que es lo que resulta más barato comprar en relación con la energía que es como complemento digamos, como elemento, el otro gran elemento de alimentación del ganado, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy sigue siendo una estrategia mayoritaria asegurar yo estoy ya pensando en lo que es en este caso el vacuno de carne. El vacuno que no tiene tierra, quiero decir, la ganadería que no tiene tierra, la ganadería intensiva, pues ya tiene que, bueno, ya compra realmente para piensos todo, ¿no? Y la razón es esa, muy simple, es mucho más fácil producir en España, es mucho más rentable tener la hectárea en España pues a maíz que a soja. Es decir, los rendimientos tienen que ser, evidentemente, pues los rendimientos económicos tienen que ser más interesantes, en este caso en maíz o en trigo, que para soja, o que además es unido con las condiciones climáticas, pues en cierta medida lo hacen así, ¿no? Y en vacuno, lo que estaba comentando, bueno, en vacuno que tienen territorio, gestionan tierras, ¿no? Y en el caso de Galicia creo que son en torno a una media de 25 hectáreas, según el estudio de la Junta. Bueno, esas 25 hectáreas, pues ¿cómo las tienen dedicadas? Pues básicamente un porcentaje muy elevado la tienen dedicado a hacer la producción de maíz forrajero. Hay que pensar que Galicia produce en torno al 70% del maíz forrajero de todo el Estado español, y donde hay una combinación, un elemento importante que es evidentemente la energía, pero también la proteína que se genera con ese maíz forrajero. Y después hay otro elemento que es la propia hierba, que es evidentemente como elemento principal, pues está la proteína, ¿no? O sea, nosotros estamos en un proyecto que estos días tenemos que hacer divulgación, lo haremos pues posiblemente para el mes de julio. Estamos en un proyecto europeo donde precisamente se está investigando pues cómo extraer una de las partes es la extracción de proteína de la hierba, pues para alimentación de la ganadería intensiva. Es digamos esa parte, ¿no? Hay que pensar que, bueno, evidentemente la hierba tiene un elemento importante de proteína, pero no cubre todas las necesidades proteicas, incluso de los animales de propio leche. Se necesita un pequeño suplemento de proteína, en este caso de soja, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si con esto he respondido, ¿no? Pero básicamente el por qué, pues porque cuando hacen su estrategia, los que tienen el terreno dicen, bueno, a estos precios a mí me resulta mucho más rentable, pues producir, en este caso, pues lo que es energía, en este caso, pues como sería maíz, trigo, etcétera, etcétera, ¿no? que producir lo demás, ¿no? La soja, que bueno, tenemos los campos de soja en este caso de Brasil, pues son, en cierta medida, pues son los grandes suministradores de soja que tenemos en España, ¿no? Añadiendo un poco a lo que, si me permitís, bueno, la verdad es que hay que reconocer que la soja pues es una leguminosa bastante completa, porque además de sacarle el aceite, luego a la torta tiene un 46% de proteína.
Pensemos que las leguminosas que estamos hablando, tanto bueno, pues guisantes y demás, andamos en el 2022, con lo cual incluso en este proyecto que hemos formulado, pienso, tanto para cerdos en extensivos, ácido celta, y para apoyos en extensivo de MOZ, pues nos hemos visto en la dificultad de que solo con leguminosas, sin contar con la soja, no era fácil formularlo, porque no llegabas a la proteína que es necesaria. Bien, es verdad que, claro, nos hemos quedado un poco más corto porque como son animales de crecimiento más lento, están comiendo también otras cosas en el campo y no es necesario pues, producir un pollo en 45 días, pues en estos pollos de 6 meses pues los requerimientos de proteína no son los mismos que para un broiler. Pero bueno, es que la soja es un gran producto, la verdad. Y segundo, tenemos una carencia. Yo por lo menos no he sido capaz de producir soja. Y sabe Dios que lo he intentado. No hay manera. En Galicia, yo no sé dónde tengan más horas luz, pero en Galicia yo lo he intentado sembrando ya los ciclos más cortos, 0,0, y aquello, la mitad de los años me queda en la tierra y no ha madurado cuando no llega a 14 de humedad para poderlo cosechar y se me meten las lluvias. O sea que tenemos dificultad y de hecho no hay soja en España prácticamente, hay muy poquita o residual, porque también se da una circunstancia y es que, bueno, pues en los países de donde viene, normalmente la soja es OGM, son producciones transformadas genéticamente para resistencia al glifosato y, pues claro, es que producen de unas maneras muy, muy rentables que es imposible nosotros con producción convencional llegar a esos precios. O sea que hay un conjunto de que no tenemos excesiva tierra y tenemos otros productos quizás como añadía Higinio. Luego, que es un gran producto por sus riquezas. Y tercero, porque es que no producimos en igualdad de condiciones a otros países. No me meto si es mejor o peor. Pero lo que es cierto es que no producimos en igualdad de condiciones ni con los mismos requerimientos fitosanitarios. Entonces, bueno, pues de hecho pues es más fácil traer 1 kilo de soja desde Brasil que producirla aquí. Y bueno, eso es un problema a largo plazo cuando no se puede traer. Sí, perdón, en relación con eso que apuntabas, yo creo que es muy curioso, ¿no? Apuntabas de que, bueno, pues teniendo otras alternativas que teníamos una proteína de un 22%, pues haciendo un buen kilo de hierba ya tenemos un 16, incluso podríamos llegar a un 17, con lo cual dar el salto a que el ganadero se arriesgue por un 22, un 23, un 25, claro, le tenemos que dar seguridad de que lo va a alcanzar. Pero yo creo que sigue siendo muy interesante y muy necesario justo que se investigue, sobre todo como forraje de invierno, y que se investiguen diferentes alternativas. En el caso concretamente de Galicia es tremendamente interesante, pues eso, de ver pues como alternativas con guisante, alternativas con la besa, con otro tipo de productos que nos puedan justo incrementar ese porcentaje que apuntábamos ahora, de un 16% de proteína en una hierba a un 22, un 24, lo que sea por ciento que podemos tener pues en otro tipo de leguminosas, ¿no? Muy bien, pues ya casi son las 11. No sé si queréis hacer una última reflexión o algún comentario antes de dar paso a la ronda de preguntas. No, yo lo único que se me ocurre es realmente que nos preocupemos no solamente, lógicamente, del abastecimiento y del aprovisionamiento, sino estamos en un mundo donde esto va a tener un enorme impacto, lo que está sucediendo pues, en la población, y es muy triste, pero aquí se van a producir miles y posiblemente millones de muertos de hambruna y por no tener acceso, digamos, a alimentos básicos como, bueno, como es el trigo, en este caso, pues que básicamente
sale de Ucrania, sale de Rusia, que Rusia es un gran exportador en este sentido también, ¿no? Entonces, nos estamos moviendo en que no nos sorprenda que nos invadan oleadas de inmigrantes, que no nos sorprenda grandes convulsiones sociales, grandes follones en los países y que nos acaben afectando. Somos muy egoístas los europeos, ¿eh? Esto lo tenemos que decir aquí entre nosotros y realmente tener conciencia de que esto es nuestra triste y lamentable realidad. Tenemos que compartir alimentos con el resto del mundo, tenemos que producir alimentos para esa población y tenemos que buscar la manera de que nuestras guerras, bueno, de ponerle solución, de que los locos que montan guerras pues se queden en cama y no hagan tonterías, ¿no? Pero no sé, perdona la expresión, es una salida de tono, pero yo creo que eso sí que tenemos que ser conscientes de que estamos sobre un polvorín en ese caso, porque el hambre, a nadie le gusta pasar hambre, ¿eh? Seguro. Una cuestión es que tengamos que bajar unos kilos para vacaciones y otra cosa es realmente pasar hambre como pasan millones y millones y millones y miles de millones de personas, ¿no? Y parece un tabú hablar de esto, pero que tenemos que decirlo, es ello. Bueno, pues damos entonces paso a la ronda de preguntas. Bueno, cualquiera que tenga una pregunta puede desactivar el micrófono y plantearla o escribirla por el chat, lo que prefiera. Y nada, cuando queráis. Bueno, yo mientras la gente se anima, yo sí tenía una pregunta. Y es que al principio se hablaba bueno, hablábamos del tema del incremento de los costes y tal, y me surgió la curiosidad, no sé si tenéis los datos, de cómo se ha incrementado el coste de mantener el ganado. O sea, no sé si en el caso de Asoporcés o bueno, de Almacenes Camayo, por el tema del coste de los piensos, tenéis así los datos de a lo mejor cuánto costaba antes frente a cuánto cuesta ahora o qué porcentaje representa. A ver, no te podría dar ahora mismo datos de lo que les está costando una tonelada, pero más o menos por los ganaderos que hemos sondeado se ha duplicado. O sea, el precio de la tonelada se ha duplicado. Lo que antes les costaba 40 céntimos, ahora les cuesta 80. Claro, pero entiendo que el coste al que ellos venden, o sea, el precio al que ellos venden después, no ha seguido este mismo ritmo. Efectivamente, se ha incrementado ligeramente desde la pandemia, pero no a este mismo ritmo. Digamos que han dejado de poder cubrir los costes de producción. Y eso contando que hay mucha demanda en el mercado y que realmente el precio al que están vendiendo es un poco superior, pero que va, con mucha diferencia. O sea que no está siendo muy rentable o no está siendo rentable directamente. Ahora mismo, a ver, no es que no sea rentable la ganadería de porco celta en concreto, es que les está costando cubrir costes a cualquier ganadería. Porque si tú tienes una ganadería, en el caso del porcino, quizá es un poco más complicado porque la mayor parte de los costes de producción son costes de alimentación. Están a lo mejor el 80% del coste de producción en la ganadería de porcino es alimentación. Y entonces, claro, si los precios de los piensos que tú tienes que suministrar a esos animales se han duplicado, es muy complicado que saques una rentabilidad y que eso sea sostenible. En el caso concreto del vacuno de leche, yo, por ejemplo, puedo comentar el vacuno de leche. Los datos son tremendamente preocupantes, ¿no? Los costes han incrementado lo que apuntaban ahora, ¿no? Es decir, prácticamente desde agosto del año 2020, que fue cuando empezó la gran escalada,
prácticamente se han duplicado, están en torno a duplicarse, hay diferentes situaciones dependiendo de un poco de la composición del pienso, etcétera, etcétera, pero estamos muy cerca de duplicar el valor del producto y bueno, pues, ¿qué ha pasado con los precios? Nos encontramos, es un dato reciente de la semana pasada, pues por ejemplo en el sector lácteo, en el último año solamente había incrementado el precio un 14%, un 13 y pico por ciento, no había llegado ni al 14%. El mismo dato al mes de abril, el dato del mes de abril, el mismo dato al mes de abril, el pollo había incrementado también un 3 y pico por ciento, es decir, es el mismo porcentaje. Estamos hablando de alimentos básicos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues evidentemente que nos está repercutiendo todo el coste que tiene la producción, bueno, ni mucho menos el tema de energía, todo lo que viene, carburantes, plásticos, etcétera, no se ha repercutido para nada, en este caso, en los alimentos. ¿Esto qué está pasando? Están pasando cosas muy curiosas y que nos deberían hacer pensar algo, ¿no? Por ejemplo, está pasando que no se está produciendo más leche en el mundo. Se está produciendo menos leche de año, en lo que vamos de año. Bueno, hay países, sobre todo Europa, está estancada, se ha estancado la producción en Europa y solamente está produciendo un poquito más Sudamérica. El mismo Estados Unidos se ha estancado y la Oceanía está retrocediendo porque también les está afectando las sequías. 3/4 de lo mismo pasa con otras producciones, es decir, es lo lógico, ¿no? Cuando no es rentable, la gente deja de producir. Y después, comentar un poco, a raíz de lo que, bueno, el tema del porco celta es un producto pues de categoría inferior, digamos, es muy ligado con lo que podríamos llamarle la producción artesana, con lo que podríamos llamar producciones ecológicas ligadas con el territorio. Bueno, como también tenemos una crisis alimentaria, una crisis, perdón, económica en el consumidor, la realidad que tenemos es lo siguiente, y eso lo vemos, es muy claro en las estadísticas que salen en el sector lácteo. Si bien la leche está repuntando, ha incrementado un 13%, la leche ecológica 0% ha incrementado. 0%. ¿Por qué? Pues porque es muy simple. El consumidor, cuando tiene menos dinero, porque hay una situación inflacionaria, se va de la leche, de los productos de mayor precio, se va hacia los productos de menor precio, para compensar precisamente y poder seguir consumiendo, ¿no? Entonces, aún por encima, lo que esto viene es que castiga todavía mucho más a lo que son las carnes, lo que son los productos ecológicos, los productos de calidad, están más perjudicados por una tendencia del consumidor, dado que al tener menos recursos, pues intenta, digamos, mantener los niveles de consumo y evitar productos caros, ¿no? Bueno, yo ahí le voy a rebatir un poquito a Higinio, que tiene razón, es verdad, cuando hay crisis todos los consumidores tienden a abaratar los productos que compran o comprar productos más baratos, quiero decir. Pero yo creo que en esta situación y después de esta pandemia, o por lo menos desde el punto de vista de los productores de porco celta y de las industrias que están trabajando con porco celta, y me imagino que en otros productos así un poco más exclusivos será igual, sí que hemos notado que se han mantenido las demandas e incluso que han subido, porque creo que la gente está valorando el mercado de proximidad, precisamente esa producción artesanal, está valorando una serie de cosas y de conceptos como el bienestar animal, el respeto al medio y todo esto, que aquel consumidor que ya tenía esos conceptos interiorizados los sigue manteniendo, y yo creo que incluso hemos ganado adeptos. Y no estamos notando esa bajada en la demanda en estos momentos. A lo mejor todo llega. Pues en primer lugar, felicitaros y alegrarnos todos de que así sea, ¿no? El dato del sector lácteo y de la producción ecológica de leche, pues está ahí y no se ha movido ni un céntimo bueno, creo que un céntimo se ha movido, ahora que lo digo, no, ni un céntimo no, se ha movido un céntimo y medio. Cuando
cuando la producción convencional se ha movido bastante más, ¿no? Entonces, y además es preocupante porque llegan mensajes del sector industrial de que no se admiten ya más ganaderos en este momento en producción ecológica. De hecho, hay cola para entrar en producción ecológica porque no hay consumo. Es decir, el consumidor lo tiene muy fácil. Puede ir al supermercado y votar lo que quiere a base de comprar y demandar ese producto. Y no hay vueltas que darle. ¿Qué sucede? Pues cuando hay una sacudida económica como la que está habiendo, pues se asusta, se pone en situación de ahorro y probablemente pues pasa a consumir productos que no... Y esto es una evolución lógica, por otra parte. Nosotros sí que es verdad que el consumidor sí que hemos notado mucho la ralentización de abaratar de no llevar esa mercancía que se llevaba antes con un saco de 40 kilos, que hoy está al mismo precio, un saco de 25 kilos que el año pasado uno de 40, y sí que hemos notado mucho ese ahorro que intentan hacer. Bueno, si antes se llevaba un saco de 40, véteme dando uno de 25 y vamos viendo. Y quizás también mucho a raíz de, bueno, pues de la crisis, de los aumentos de los precios y también del miedo pues a la situación y aunque el animal tenga que seguir comiendo y va a seguir comiendo la misma cantidad de pienso a final de año, sí que es verdad que a la hora de llevarlos, el pequeño consumidor, estoy hablando, van como tirando muy poquito a poco de esa cuerda y suministrándose muy poquito a poco. Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, ya vamos a ir dejando por aquí la jornada. Bueno, agradeceros en primer lugar a todos los que habéis participado por vuestras intervenciones y también, por supuesto, a todos los asistentes. Y nada, esperamos que ha sido interesante, que haya puesto pues sobre la mesa una realidad que, aunque no sea la mejor de todas, es la que hay. Y bueno, a ver si se va solucionando poco a poco el tema, aunque sea. Pues sí. Bueno, pues yo encantada de haber compartido este rato con vosotros. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Igualmente. Buenos días. Hasta otra, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.